En las profundidades del inconsciente colectivo, según Carl Gustav Jung, habita un arquetipo primordial que trasciende culturas y épocas, la Gran Madre. Esta imagen ancestral no solo representa la fertilidad y la nutrición, sino también la vulnerabilidad inherente al acto de dar vida y amor incondicional. Sin embargo, en el complejo entramado de las relaciones familiares modernas, existe una paradoja dolorosa que la psicología junguiana ha comenzado a desentrañar con particular urgencia. La madre, quien dedicó décadas de su existencia a nutrir, proteger y formar a otro ser humano, puede encontrarse en la edad adulta enfrentando una realidad devastadora. El mismo hijo al que entregó su vida puede convertirse, de manera sutil e inconsciente, en el arquitecto de su destrucción emocional. No hablamos aquí de violencia física o abuso manifiesto, sino de algo mucho más insidioso y, por tanto, más difícil de identificar y confrontar. Jung nos enseñó que en cada relación existe una danza compleja entre las diferentes partes de la psique, el yo consciente, la sombra reprimida, el ánima o ánimus, y los complejos perentes que todos llevamos dentro. Cuando un hijo adulto no ha logrado individuarse completamente, cuando no ha integrado su sombra ni resuelto su complejo materno, puede desarrollar patrones de comportamiento que, aunque aparentemente normales en la superficie, funcionan como dagas silenciosas que perforan el alma materna. Esta narrativa reflexiva explora 8 de estas actitudes sutiles, cada una analizada desde la perspectiva de la psicología analítica junguiana. No es nuestro propósito juzgar o señalar culpables, sino iluminar dinámicas inconscientes que, una vez reconocidas, pueden transformarse en oportunidades de sanación y crecimiento para ambas partes de esta relación fundamental. Primera actitud: la indiferencia emocional disfrazada de independencia. María Elena, de 63 años, observa desde la ventana de su cocina como su hijo Roberto, de 35 años, se despide con un beso rápido en la mejilla después de una visita de apenas una hora. Es domingo, como siempre ha sido domingo durante los últimos 10 años. Él llega a las 2, almuerza en silencio mientras revisa su teléfono, pregunta superficialmente por su salud y se marcha antes de las 4 alegando compromisos laborales o sociales. Desde la perspectiva junguiana, Roberto ha desarrollado lo que podríamos llamar una independencia defensiva. Jung entendía que la individuación verdadera requiere separarse de los padres, pero esta separación debe ser consciente y amorosa, no una huida temerosa de la intimidad emocional. Roberto, sin darse cuenta, ha construido una coraza de indiferencia que protege su ego de cualquier demanda emocional que pueda percibir como regresiva o amenazante para su identidad adulta. Esta actitud encuentra sus raíces en lo que Jung denominaba el complejo materno negativo masculino. Roberto, inconscientemente, teme que cualquier muestra genuina de afecto o interés hacia su madre pueda reactivar dependencias infantiles que él cree haber superado. Su psique interpreta la vulnerabilidad emocional como debilidad y la cercanía materna como una amenaza a su masculinidad. María Elena, por su parte, internaliza esta frialdad como un reflejo de su propio fracaso. Su arquetipo materno herido susurra constantemente: no fui suficiente, no merezco su amor, quizás soy demasiado necesitada. La psicología junguiana reconoce que las madres, especialmente aquellas que han centrado su identidad en la maternidad, pueden desarrollar una hipersensibilidad a cualquier señal de rechazo por parte de sus hijos. El daño que esta indiferencia causa en María Elena no es meramente emocional, es existencial. Jung habría reconocido en su sufrimiento los ecos del arquetipo de la madre abandonada, una imagen que resuena en mitos y cuentos de todas las culturas. Esta herida arquetípica se manifiesta en síntomas físicos: insomnio, pérdida de apetito, una sensación constante de vacío que ninguna actividad parece llenar. Roberto, mientras tanto, desarrolla lo que Jung llamaría una inflación del ego. Su aparente independencia emocional le da una sensación de superioridad moral sobre aquellos que mantienen vínculos emocionales más intensos con sus familias. Sin embargo, esta inflación es precisamente lo que le impide ver el daño que causa. Su sombra, esa parte reprimida de su personalidad que contiene todo lo que no quiere reconocer sobre sí mismo, alberga tanto su propia necesidad de amor maternal como su culpa por el dolor que inflige. La tragedia de esta dinámica radica en su carácter autoalimentado. Cuanto más se retrae Roberto emocionalmente, más desesperada y necesitada se vuelve María Elena. Y cuanto más necesitada la percibe él, más se aleja, confirmando sus temores inconscientes sobre la naturaleza devoradora de la madre. Es un círculo vicioso que Jung habría reconocido como una manifestación del Ouroboros, la serpiente que se devora su propia cola,
símbolo de patrones destructivos que se perpetúan a sí mismos. La sanación de esta dinámica requiere que Roberto confronte su sombra y reconozca que su independencia es, en realidad, una forma de dependencia negativa. Está tan determinado a no ser como el niño necesitado que una vez fue, que ha sacrificado su capacidad de amar genuinamente. María Elena, por su parte, debe comenzar el doloroso proceso de reclamar su identidad más allá de la maternidad, encontrando significado y propósito que no dependan de la validación de su hijo. Segunda actitud, la crítica constante disfrazada de preocupación. En el universo psicológico de Jung, cada palabra que pronunciamos lleva consigo no solo su significado manifiesto, sino también las proyecciones de nuestro inconsciente. Cuando Daniel, de 42 años, visita a su madre Carmen cada 15 días, sus conversaciones siguen un patrón tan predecible como destructivo. Mamá, ¿sigues tomando esos medicamentos sin consultar al médico? No deberías salir sola tan tarde. Esta casa está muy desordenada. Deberías considerar contratar a alguien. Tu forma de manejar las finanzas me preocupa. Cada frase, pronunciada con tono de preocupación filial, funciona como una gota de ácido que erosiona lentamente la autoestima materna. Jung nos enseñó que cuando no hemos integrado nuestra propia sombra, tendemos a proyectarla en otros, especialmente en aquellos más cercanos a nosotros. Daniel, sin saberlo, ha desarrollado lo que podríamos llamar un complejo de salvador crítico. Su psique inconsciente ha encontrado en la figura materna un recipiente perfecto para proyectar todos sus propios miedos sobre la incompetencia, el envejecimiento y la pérdida de control. Esta dinámica tiene raíces profundas en lo que Jung denominaba la inflación del hijo. Daniel, habiendo logrado cierto éxito profesional y estabilidad económica, ha comenzado a percibirse a sí mismo como el adulto responsable en la relación, relegando inconscientemente a su madre al papel de la niña irresponsable que necesita supervisión constante. Esta inversión de roles es particularmente insidiosa porque se presenta bajo el disfraz del amor y la preocupación. Carmen, de 71 años, experimenta cada crítica como una invalidación de su competencia como ser humano adulto. La psicología junguiana reconoce que las personas mayores son especialmente vulnerables a lo que podríamos llamar heridas de dignidad. Cuando un hijo adulto cuestiona constantemente las decisiones y capacidades de su madre, está atacando directamente el arquetipo del anciano sabio que debería estar emergiendo en esta etapa de la vida. El daño que Daniel causa no es solo inmediato, sino acumulativo. Cada crítica se suma a las anteriores, creando en la psique materna lo que Jung habría reconocido como un complejo de incompetencia. Carmen comienza a dudar de sus propias percepciones, a cuestionar decisiones que antes tomaba con confianza, a sentirse como una carga para su hijo y para el mundo. Lo más trágico de esta situación es que Daniel genuinamente cree estar actuando por amor. Su inconsciente ha racionalizado su necesidad de control y su ansiedad sobre el envejecimiento de su madre, transformándolas en preocupación responsable. No reconoce que su comportamiento está alimentado por su propia sombra, sus temores de perder a su madre, su ansiedad sobre su propio envejecimiento futuro y su necesidad narcisista de sentirse indispensable. Jung entendía que los padres, y especialmente las madres, pueden convertirse en pantallas de proyección para todos los contenidos inconscientes que sus hijos no han procesado. Carmen se convierte así en el recipiente de todas las inseguridades de Daniel sobre la fragilidad humana, la mortalidad y la pérdida de control. Cada vez que él la critica, está realmente tratando de exorcizar sus propios demonios internos. La madre, gradualmente, comienza a internalizar estas críticas. Su diálogo interno se vuelve una réplica de la voz de su hijo. Tal vez si soy demasiado olvidadiza. Quizás no puedo confiar en mi propio juicio. Probablemente soy una carga. Este proceso de internalización es lo que hace tan devastadora esta forma de violencia emocional sutil. Carmen desarrolla lo que Jung habría denominado un complejo de inferioridad maternal. Su identidad como mujer competente y sabia se erosiona gradualmente, reemplazada por una imagen de sí misma como alguien defectuosa, necesitada de supervisión constante, incapaz de navegar el mundo sin la guía de su hijo. La ironía cruel es que cuanto más insegura se vuelve Carmen debido a las críticas constantes, más razones encuentra Daniel para criticarla, perpetuando el ciclo destructivo. Tercera actitud: el uso instrumental de la relación. En el complejo tapiz de las relaciones humanas que Jung exploró a lo largo de su obra, pocas dinámicas son tan destructivas como aquella en la que una persona existe para otra únicamente como un medio para satisfacer necesidades específicas. Cuando Patricia recibe una llamada de su hijo Andrés,
Su corazón se acelera con una mezcla de esperanza y temor. Después de 3 semanas sin noticias, sabe que la llamada probablemente signifique que necesita algo. Hola mamá, ¿cómo estás? Oye, se me descompuso el auto y necesito que me prestes el tuyo por unos días. Mamá, ¿podrías cuidar a los niños este fin de semana? Ana y yo necesitamos tiempo para nosotros. ¿Podrías hacerme un préstamo? Te juro que te pago el próximo mes. Las conversaciones con Andrés han adoptado una fórmula predecible. Un saludo superficial, una pregunta de cortesía sobre su bienestar que no espera respuesta real, y luego la verdadera razón de la llamada. Desde la perspectiva junguiana, Andrés ha desarrollado lo que podríamos llamar una relación objetal maternal. Para él, su madre no existe como una persona completa con sus propias necesidades, deseos, temores y aspiraciones. Existe únicamente como una función, la proveedora incondicional, el recurso siempre disponible, la solución a sus problemas prácticos. Esta actitud tiene sus raíces en lo que Jung identificaba como una fijación en la etapa de participación mística con la madre. En esta etapa temprana del desarrollo, el niño no distingue claramente entre sí mismo y la madre. Ella existe únicamente para satisfacer sus necesidades. Andrés, ahora de 38 años, nunca completó la transición hacia una relación adulta donde la madre es reconocida como un ser independiente con su propia subjetividad. Patricia, de 65 años, se encuentra atrapada en una dinámica que Jung habría reconocido como profundamente patológica. Cada vez que recibe estas llamadas instrumentales, experimenta una herida en lo que podríamos llamar su dignidad relacional. La psicología analítica entiende que ser reducido a una función, ser despojado de la propia humanidad compleja, es una de las formas más sutiles pero devastadoras de violencia psicológica. El arquetipo materno en Patricia se encuentra en conflicto constante. Por un lado, su instinto maternal la impulsa a responder a las necesidades de su hijo, sin importar cuán injusta sea la demanda. Por otro lado, su individualidad herida clama por reconocimiento, por ser vista y valorada como una persona completa. Esta tensión interna genera lo que Jung habría denominado un conflicto arquetípico, una batalla dentro de la psique entre diferentes aspectos fundamentales de la personalidad. Lo más insidioso de esta dinámica es cómo Andrés ha aprendido a manipular los instintos maternales de Patricia para obtener lo que necesita. No es que sea conscientemente malicioso, más bien, su inconsciente ha desarrollado estrategias sofisticadas para activar la culpa maternal. Frases como «sabes que no te pediría esto si no fuera importante» o «eres la única en quien puedo confiar» funcionan como llaves maestras que abren la resistencia materna. Patricia comienza a desarrollar lo que Jung habría llamado un complejo de disponibilidad compulsiva. Se siente obligada a estar siempre lista para resolver los problemas de su hijo, sin importar el costo personal. Su propia vida se convierte en algo secundario, algo que puede interrumpirse en cualquier momento para atender las demandas filiales. Gradualmente, pierde contacto con sus propios deseos y necesidades, existiendo en un estado de alerta perpetua para la próxima crisis que requerirá su intervención. El daño psicológico que esta dinámica causa en Patricia es profundo y multifacético. Primero, erosiona su sentido de valor personal. Cuando alguien solo nos busca cuando necesita algo, internalizamos el mensaje de que nuestro valor reside únicamente en nuestra utilidad. Segundo, genera resentimiento inconsciente que no puede expresar directamente debido a las expectativas sociales sobre el amor maternal incondicional. Jung entendía que el resentimiento reprimido se convierte en lo que llamaba veneno psíquico. Patricia comienza a experimentar síntomas aparentemente inexplicables: fatiga crónica, episodios de tristeza profunda, una sensación de vacío existencial. Su psique está protestando contra la injusticia de ser reducida a una función, pero las expectativas culturales sobre la maternidad le impiden reconocer conscientemente esta protesta. Andrés, mientras tanto, permanece completamente inconsciente del daño que causa. Su inflación narcisista le impide ver a su madre como una persona separada con sus propias necesidades legítimas. En su psique, la disponibilidad materna es una ley natural, no un regalo que debería valorar y reciprocar. Esta ceguera emocional es, paradójicamente, tanto la fuente de su comportamiento destructivo como la barrera principal para cambiarlo. Cuarta actitud, la triangulación con la pareja. En el complejo mundo de las dinámicas familiares que Jung exploró, pocas situaciones son tan dolorosas para una madre como verse excluida y devaluada en comparación con la pareja de su hijo. Cuando Roberto se casó con Sofía hace 8 años, su madre Elena esperaba ganar una nuera y mantener la relación especial que siempre había tenido con su hijo.
Lo que no anticipó fue convertirse en el vértice débil de un triángulo emocional donde constantemente se siente comparada, juzgada y encontrada deficiente. Sofía dice que tu forma de cocinar es muy pesada para mi estómago. Mi esposa cree que vienes demasiado seguido sin avisar. Sofía tiene razón cuando dice que necesitamos establecer límites más claros contigo. Cada frase pronunciada por Roberto funciona como una puñalada para Elena, quien se encuentra siendo constantemente medida contra los estándares de otra mujer y encontrada deficiente. June entendía que cuando un hijo no ha logrado individuarse completamente de su madre, tiende a trasladar la dinámica de dependencia-control hacia su pareja, pero de manera inversa. Roberto, inconscientemente, utiliza a Sofía como una barrera protectora contra lo que percibe como las demandas emocionales excesivas de su madre. Sin embargo, en lugar de establecer límites maduros y directos, elige el camino de la triangulación, usando a su esposa como portavoz de sus propias incomodidades. Esta dinámica activa en Elena lo que June habría reconocido como el arquetipo de la reina destronada. Habiendo sido durante décadas la mujer más importante en la vida de su hijo, ahora debe enfrentar la realidad de haber sido reemplazada. Pero el proceso no es simplemente el reemplazo natural que ocurre cuando un hijo establece su propia familia. Es una devaluación activa donde sus formas de amar, sus tradiciones, sus valores son constantemente contrastados desfavorablemente con los de la nueva mujer. La psicología junguiana reconoce que las mujeres, especialmente las madres, pueden ser particularmente vulnerables a lo que podríamos llamar heridas de comparación. Cuando Roberto dice, Sofía cocina más saludable que tú o mi esposa entiende mejor mis necesidades, está activando complejos profundos en la psique materna relacionados con la competencia femenina y la adecuación como mujer. Elena comienza a desarrollar lo que June habría denominado un complejo de inferioridad comparativa. Cada tradición familiar, cada forma de expresar amor que ella cultivó durante décadas, es implícitamente criticada cuando Roberto alaba las alternativas que ofrece Sofía. Su cocina, que una vez fue alabada por toda la familia, ahora es demasiado condimentada. Sus consejos, que Roberto solía buscar activamente, ahora son anticuados comparados con la perspectiva moderna de su esposa. Lo más devastador de esta situación es cómo Roberto utiliza las preferencias de Sofía para evitar tomar responsabilidad por sus propios sentimientos hacia su madre. En lugar de decir, me siento incómodo cuando viene sin avisar, dice Sofía se molesta cuando viene sin avisar. Esta atribución le permite mantener la ilusión de que él sigue siendo el hijo amoroso, mientras es su esposa quien lo obliga a establecer límites. June habría reconocido en esta dinámica una manifestación de lo que llamaba la proyección de la sombra relacional. Roberto proyecta en Sofía todos sus sentimientos negativos hacia su madre, la irritación, el deseo de distancia, la crítica. Esto le permite mantener su autoimagen como un buen hijo mientras permite que otro sea el malo de la película. Elena, gradualmente, internaliza el mensaje de que ella representa el pasado obsoleto mientras Sofía representa el futuro deseable. Su autoestima se erosiona cada vez que escucha comparaciones implícitas o explícitas. Comienza a cuestionar el valor de las tradiciones que cultivó, la validez de sus formas de amar, la relevancia de su sabiduría acumulada. El arquetipo de la madre sabia que debería estar emergiendo en esta etapa de su vida se ve constantemente socavado por la sensación de que todo lo que ella representa es inferior a lo que ofrece la generación más joven. Esta invalidación arquetípica genera una profunda crisis de identidad que va mucho más allá de la simple tristeza por la pérdida de proximidad con su hijo. La madre comienza a experimentar lo que podríamos llamar muerte simbólica en vida. Sus formas de ser, amar y existir son gradualmente reemplazadas y devaluadas hasta que siente que no hay lugar para ella en la nueva configuración familiar. Esta experiencia puede ser tan devastadora como un duelo real, porque implica la muerte de la relación que una vez definió gran parte de su identidad. Roberto, mientras tanto, permanece inconsciente del daño que causa porque ha encontrado una forma de mantener la distancia emocional de su madre sin tener que enfrentar directamente sus propios sentimientos complejos hacia ella. La triangulación le ofrece la comodidad de evitar conversaciones difíciles mientras gradualmente erosiona la relación maternal. Quinta actitud, la minimización del sacrificio maternal. En las profundidades del inconsciente humano, June identificó patrones ancestrales que trascienden culturas y épocas. Uno de los más poderosos es el reconocimiento del sacrificio parental como algo sagrado, digno de honra y gratitud. Sin embargo, en el caso de Miguel, de 35 años, este patrón arquetípico ha sido distorsionado de una manera que causa un daño profundo a su madre, Carmen. Mamá,
No era necesario que trabajaras doble turno para pagarme la universidad. Hay becas para eso. Cualquier madre haría lo mismo. No me hagas sentir culpable por las decisiones que tomaste. Cuando Carmen, en momentos de vulnerabilidad, menciona los sacrificios que hizo para criarlo como madre soltera, la respuesta de Miguel es consistentemente minimizadora, como si esos años de privación personal hubieran sido triviales o innecesarios. La psicología junguiana entiende que esta actitud de Miguel surge de lo que podríamos llamar un complejo de evitación de la deuda existencial. Reconocer plenamente el alcance de los sacrificios maternos activaría en él sentimientos de gratitud tan intensos que su ego los percibe como amenazantes para su autonomía. Su psique inconsciente ha desarrollado mecanismos defensivos que minimizan sistemáticamente la magnitud de lo que recibió para evitar sentirse en deuda emocional. Carmen, de 58 años, dedicó 20 años de su vida a criar a Miguel en circunstancias extremadamente difíciles. Trabajó en 2 empleos simultáneamente, renunció a oportunidades románticas que podrían haber complicado su dedicación maternal, postergó indefinidamente sus propios sueños profesionales. Cada decisión fue tomada conscientemente, priorizando el bienestar de su hijo sobre su propia realización personal. Cuando Miguel minimiza estos sacrificios, está atacando directamente lo que June habría reconocido como el núcleo de la identidad materna de Carmen. Para ella, esos años de entrega no fueron simplemente decisiones prácticas, fueron expresiones del amor más profundo que conocía, manifestaciones del arquetipo maternal en su forma más pura. Minimizar esos sacrificios equivale a minimizar su amor, su valor como madre, su significado como ser humano. June entendía que las madres, especialmente aquellas que han invertido décadas en la crianza intensiva, pueden desarrollar lo que podríamos llamar una necesidad arquetípica de reconocimiento. No se trata de narcisismo o búsqueda de alabanza, es una necesidad profunda de que el significado de su entrega sea visto y honrado. Cuando esta necesidad es constantemente frustrada, puede generar una herida existencial profunda. La actitud de Miguel refleja lo que June habría denominado una inflación de la independencia. Su psique ha construido una narrativa donde él es únicamente responsable de sus logros, donde cualquier ayuda recibida fue mínima o irrelevante. Esta inflación le protege de sentimientos de vulnerabilidad y dependencia, pero lo hace a costa de negar la realidad de su historia personal. Carmen comienza a experimentar lo que podríamos llamar invisibilidad existencial. Los años más intensos y significativos de su vida son tratados como si hubieran sido triviales, como si cualquier persona hubiera hecho lo mismo en su lugar. Esta negación de la singularidad de su sacrificio erosiona gradualmente su sentido de que su vida tuvo significado y propósito. La madre desarrolla lo que June habría reconocido como un complejo de significancia perdida. Comienza a cuestionar si realmente valió la pena todo lo que sacrificó, si Miguel habría estado igual de bien con menos dedicación de su parte, si ella simplemente se engañó a sí misma sobre la importancia de su rol maternal. Esta duda existencial puede ser devastadora para una mujer cuya identidad se construyó en gran medida alrededor de la maternidad. Lo más doloroso para Carmen es la sensación de que su amor está siendo retroactivamente devaluado. June entendía que el amor, especialmente el amor maternal, busca naturalmente reconocimiento no como transacción, sino como validación de su propia realidad. Cuando Miguel dice cualquier madre haría lo mismo, está negando la especificidad de su amor, la particularidad de su entrega, la singularidad de su sacrificio. Miguel, inconscientemente, ha adoptado una narrativa que podríamos llamar autocreación mítica. En su versión de la historia, él se hizo a sí mismo, superó obstáculos por su propia fortaleza, logró el éxito a través de su propio mérito. Reconocer plenamente los sacrificios maternos contaminaría esta narrativa heroica con elementos de dependencia y deuda que su ego encuentra intolerables. La tragedia de esta situación es que Miguel genuinamente cree que está siendo psicológicamente saludable al no cargar con culpa por los sacrificios de su madre. Lo que no reconoce es que existe una diferencia crucial entre culpa neurótica y gratitud madura. La gratitud madura reconoce los regalos recibidos sin sentirse disminuido por ellos. De hecho, permite que la abundancia recibida se convierta en capacidad de dar a otros. Carmen, gradualmente, comienza a experimentar una forma sutil de duelo. Está llorando no solo la falta de reconocimiento presente, sino la pérdida retroactiva del significado de décadas de su vida. Sus sacrificios, que una vez fueron fuente de orgullo y propósito, se convierten en fuente de duda y cuestionamiento interno. Sexta actitud, la ausencia en momentos críticos. El tiempo, en la experiencia humana, no es una entidad uniforme.
Jung entendía que existen momentos de especial densidad emocional donde la presencia o ausencia de los seres queridos adquiere un significado desproporcionado a su duración cronológica. Para Isabel, de 70 años, estas comprensiones teóricas se han convertido en una realidad dolorosa a través de la repetida ausencia de su hijo David en los momentos más vulnerables de su vida. Cuando Isabel fue diagnosticada con cáncer de mama hace 2 años, David estaba demasiado ocupado con el cierre de un proyecto importante para acompañarla a la primera cita con el oncólogo. Cuando se cayó y se fracturó la cadera el año pasado, él no pudo cancelar un viaje de negocios para estar con ella durante la cirugía. La semana pasada, cuando murió su hermana Elena después de una larga enfermedad, David llegó al funeral pero se marchó inmediatamente después del servicio alegando compromisos ineludibles. La psicología junguiana reconoce que estos momentos críticos funcionan como rituales de presencia donde la simple compañía física trasciende su función práctica para convertirse en un acto de amor, reconocimiento y validación existencial. Cuando David está ausente en estos momentos, no está simplemente perdiendo eventos, está negando su madre el consuelo arquetípico de saber que no está sola en sus momentos de mayor vulnerabilidad. David, de 41 años, ha desarrollado lo que podríamos llamar una evitación sistemática de la fragilidad. Su psique inconsciente percibe los momentos de vulnerabilidad materna como amenazas a su propia sensación de seguridad y control. Enfrentar la mortalidad de su madre, su dolor, su miedo, activarían la ansiedad sobre su propia mortalidad y fragilidad que su ego no está preparado para procesar. Jung entendía que muchas personas desarrollan defensas inconscientes contra lo que llamaba el encuentro con la sombra de la mortalidad. Para David, estar presente durante los momentos críticos de su madre significaría confrontar directamente la realidad de que ella es vulnerable, que envejece, que eventualmente morirá. Su ausencia es, paradójicamente, una forma desesperada de negar estas realidades insoportables. Isabel experimenta cada ausencia como lo que Jung habría denominado una herida de abandono existencial. No se trata simplemente de sentirse sola. Es la experiencia devastadora de enfrentar los momentos más aterradores de la vida sin la presencia de la persona cuyo amor una vez constituyó su refugio más seguro. Esta soledad trasciende la simple tristeza para convertirse en una experiencia de desolación cósmica. La madre comienza a desarrollar lo que podríamos llamar un complejo de invisibilidad en el sufrimiento. Gradualmente internaliza el mensaje de que su dolor no es suficientemente importante para interrumpir la vida de su hijo, que sus crisis no merecen su presencia, que debe enfrentar sola los momentos más difíciles de su existencia. Esta internalización genera una herida narcisista profunda que erosiona su sentido de valor personal. Jung habría reconocido en la experiencia de Isabel los ecos del arquetipo de la madre abandonada en la tormenta. Esta imagen ancestral aparece en mitos y cuentos de todas las culturas, la figura materna enfrentando sola los desafíos más terribles mientras sus hijos están ausentes o son indiferentes a su sufrimiento. La activación de este arquetipo en la psique de Isabel genera no solo dolor emocional, sino una sensación de estar viviendo una tragedia universal. David, inconscientemente, ha racionalizado su evitación transformándola en una forma de protección hacia su madre. Se dice a sí mismo que su presencia no cambiaría realmente nada, que los médicos están mejor capacitados para manejar las crisis médicas, que su madre es fuerte y puede manejar las situaciones difíciles. Estas racionalizaciones le permiten evitar enfrentar la verdad más simple, que su madre lo necesita no por sus habilidades prácticas, sino por su amor. La ausencia sistemática de David en momentos críticos está creando en Isabel lo que Jung habría llamado un complejo de soledad existencial. Ella comienza a percibir su vida como fundamentalmente solitaria, sus crisis como experiencias que debe enfrentar sin apoyo, su futuro como una serie de desafíos que deberá atravesar en soledad. Cada vez que Isabel enfrenta una crisis y David no está presente, la herida se profundiza. No es solo la ausencia física lo que duele, es el mensaje implícito de que sus momentos más vulnerables no son lo suficientemente importantes para alterar las prioridades de su hijo. Esta percepción erosiona gradualmente su sentido de valor personal y su fe en la solidez del vínculo familiar. Jung entendía que los momentos de crisis funcionan como ritos de iniciación en las diferentes etapas de la vida. La presencia de los seres queridos durante estos momentos no solo proporciona consuelo práctico, sino que valida la importancia del proceso que se está viviendo. Cuando David está ausente, está negando a su madre este reconocimiento ritual de la importancia de su experiencia. La madre desarrolla gradualmente lo que podríamos llamar una anticipación traumática de futuras crisis.
Cada vez que enfrenta un problema de salud o una situación difícil, su primera reacción no es buscar apoyo, sino prepararse psicológicamente para enfrentarlo sola. Esta adaptación defensiva la protege de la decepción repetida, pero también la priva del consuelo que debería encontrar en las relaciones familiares. Séptima actitud: la competencia por el tiempo y atención. En el complejo ecosistema emocional de las familias modernas, pocas dinámicas son tan sutilmente destructivas como la competencia implícita por el tiempo y la atención del hijo adulto. Para Esperanza, de 67 años, esta realidad se manifiesta cada vez que su hijo Tomás organiza su agenda social y familiar con una precisión casi empresarial que invariablemente la relega a los últimos lugares de prioridad. Mamá, este fin de semana no puedo visitarte porque tenemos el cumpleaños de la hija de mi jefe. La próxima semana está muy complicada entre gimnasio, la cena con los amigos y el partido de fútbol. Te llamaré cuando tenga un momento libre. Cada explicación de Tomás viene acompañada de una lista detallada de compromisos que aparentemente son más importantes que pasar tiempo con su madre. Jun habría reconocido en esta dinámica una manifestación de lo que podríamos llamar el complejo de jerarquización relacional. Tomás, inconscientemente, ha desarrollado un sistema donde las relaciones se valoran en función de su utilidad social, profesional o personal inmediata. La relación con su madre, a no ofrecer beneficios tangibles en términos de estatus, networking o gratificación inmediata, queda relegada al final de su lista de prioridades. Esta actitud refleja una distorsión profunda de lo que Jung entendía como los valores arquetípicos fundamentales. En la psique humana saludable, las relaciones con los padres ocupan un lugar especial, no por su utilidad práctica, sino por su significado existencial. Son las relaciones que nos conectan con nuestros orígenes, que nos proporcionan continuidad identitaria, que nos anclan en el tiempo y el significado. Esperanza experimenta cada posposición como una comunicación dolorosa sobre su lugar en la jerarquía de importancia de su hijo. No se trata solo de no poder pasar tiempo con él. Es la comprensión gradual de que ella compite constantemente con una multitud de actividades y personas que aparentemente ofrecen más valor inmediato que su compañía. La psicología junguiana reconoce que las madres pueden ser particularmente vulnerables a lo que podríamos llamar heridas de priorización. Después de décadas de hacer de sus hijos la prioridad absoluta de sus vidas, enfrentar la realidad de ser una opción secundaria o terciaria en la vida del hijo puede generar una crisis existencial profunda. Tomás, de 39 años, ha desarrollado lo que Jung habría denominado una orientación narcisista hacia el tiempo. Su agenda refleja únicamente sus necesidades inmediatas, sus deseos de gratificación, sus ambiciones profesionales y sociales. La idea de que podría tener obligaciones emocionales hacia su madre que trasciendan su comodidad personal simplemente no aparece en su radar consciente. Esta actitud tiene raíces en lo que podríamos llamar la inflación de la autonomía. Tomás ha interpretado erróneamente la independencia adulta como la libertad total de priorizar únicamente sus propios intereses, sin reconocer que la madurez verdadera incluye la capacidad de honrar obligaciones relacionales que van más allá del beneficio personal inmediato. Esperanza comienza a desarrollar lo que Jung habría reconocido como un complejo de insignificancia relacional. Gradualmente internaliza el mensaje de que su presencia, sus necesidades, su deseo de conexión familiar son menos importantes que una amplia gama de actividades recreativas y compromisos sociales. Esta internalización erosiona su autoestima y su sentido de pertenencia familiar. La madre experimenta lo que podríamos llamar pobreza temporal. No se trata de que no tenga tiempo libre, es que el tiempo que su hijo está dispuesto a compartir con ella es tan limitado y condicionado que se siente como si estuviera pidiendo limosnas emocionales. Esta experiencia es particularmente dolorosa para alguien que una vez fue el centro del mundo de su hijo. Jung entendía que el tiempo es uno de los regalos más preciosos que podemos ofrecer a otros, precisamente porque es nuestro recurso más limitado e irreemplazable. Cuando Tomás constantemente prioriza actividades opcionales sobre el tiempo con su madre, está comunicando implícitamente que ella tiene menos valor para que estas actividades. La competencia por la atención de Tomás se vuelve particularmente dolorosa cuando Esperanza observa la energía y entusiasmo que él dedica a otras relaciones. Puede pasar horas hablando de sus amigos, planificando actividades elaboradas con su círculo social, invirtiendo tiempo y recursos emocionales en relaciones que comenzaron hace pocos años, mientras que ella recibe conversaciones breves y visitas apresuradas. Esta dinámica activa en Esperanza lo que Jung habría reconocido como el arquetipo de la madre olvidada. Se siente como una reliquia del pasado, relevante solo en la historia personal de su hijo, pero sin lugar significativo en su presente vibrante.
Esta percepción genera una profunda tristeza existencial que va mucho más allá de la simple soledad. Tomás, mientras tanto, racionaliza su comportamiento a través de lo que podríamos llamar justificaciones de desarrollo natural. Se dice a sí mismo que es normal y saludable que los hijos adultos tengan vidas independientes, que su madre debería entender que él tiene sus propias responsabilidades y intereses. Lo que no reconoce es la diferencia entre independencia saludable y negligencia emocional. Octava actitud: la invalidación de los sentimientos maternos. En el universo emocional que Jung exploró a lo largo de su obra, pocas experiencias son tan devastadoras como tener los propios sentimientos sistemáticamente invalidados por aquellos a quienes más amamos. Para Dolores, de 64 años, esta invalidación se ha convertido en el patrón central de su relación con su hijo Eduardo, transformando cada intento de comunicación emocional en una fuente de dolor y frustración. Mamá, estás exagerando como siempre. No tienes por qué ponerte así. Eres demasiado sensible. Ya no eres una niña. Contrólate. Cada vez que Dolores intenta expresar dolor, preocupación, tristeza o incluso alegría intensa, la respuesta de Eduardo es consistentemente dismisiva, como si los sentimientos maternos fueran inherentemente irracionales o inapropiados. Jung entendía que la validación emocional es una necesidad humana fundamental que trasciende la edad, el género o el rol familiar. Cuando Eduardo invalida sistemáticamente los sentimientos de su madre, está atacando directamente su derecho a la experiencia emocional, su legitimidad como ser humano con una vida interior compleja y válida. Esta actitud de Eduardo surge de lo que Jung habría denominado una fobia a la emocionalidad maternal. Su psique inconsciente ha desarrollado una asociación entre los sentimientos expresivos de su madre y algún tipo de amenaza a su propia estabilidad emocional. Cada vez que ella muestra vulnerabilidad o intensidad emocional, él experimenta ansiedad que inmediatamente convierte en irritación y rechazo. La invalidación sistemática activa en Dolores lo que podríamos llamar un complejo de irrealidad emocional. Gradualmente comienza a dudar de la legitimidad de sus propios sentimientos, a cuestionar si su dolor es real o imaginario, si sus reacciones emocionales son apropiadas o exageradas. Esta duda sistemática sobre su propia experiencia interna genera una forma sutil pero devastadora de trauma psicológico. Jung habría reconocido en esta dinámica una manifestación del fenómeno que él llamaba participación mística negativa. Eduardo no puede distinguir claramente entre sus propias emociones y las de su madre. Cuando ella siente dolor, él experimenta una contaminación emocional que le resulta intolerable. Su única defensa contra esta contaminación es negar la validez de los sentimientos maternos. Dolores comienza a desarrollar lo que podríamos llamar mutismo emocional defensivo. Aprende gradualmente a suprimir cualquier expresión de sentimiento intenso en presencia de su hijo, no porque los sentimientos desaparezcan, sino porque ha aprendido que expresarlo solo resultará en más dolor. Esta supresión genera una tensión interna constante que puede manifestarse en síntomas físicos y psicológicos. La madre experimenta lo que Jung habría denominado muerte de la autenticidad relacional. En presencia de Eduardo, debe convertirse en una versión editada de sí misma, despojada de la riqueza emocional que constituye gran parte de su humanidad. Esta autosupresión es una forma de violencia autoinfligida que surge como defensa contra la invalidación externa. Eduardo, inconscientemente, ha desarrollado lo que podríamos llamar una superioridad emocional asumida. Su psique ha construido una narrativa donde él es el miembro emocionalmente estable y racional de la relación, mientras que su madre es volátil e irracional. Esta narrativa le permite sentirse justificado en su invalidación constante de los sentimientos maternos. La psicología junguiana entiende que esta actitud de Eduardo puede tener raíces en su propia historia emocional. Si creció en un ambiente donde expresar sentimientos era visto como debilidad o donde las emociones maternas eran efectivamente abrumadoras, su psique adulta puede haber desarrollado defensas rígidas contra cualquier expresividad emocional intensa. Dolores comienza a experimentar lo que podríamos llamar aislamiento emocional existencial. No solo se siente incomprendida por su hijo, comienza a sentir que su vida emocional interna es fundamentalmente inaceptable, que hay algo inherentemente malo en la forma en que experimenta y expresa sus sentimientos. Esta percepción puede generar depresión y ansiedad profundas. La invalidación constante erosiona gradualmente la confianza de Dolores en su propia percepción de la realidad. Jung entendía que cuando nuestros sentimientos son consistentemente negados por otros significativos, podemos comenzar a dudar no solo de nuestras emociones, sino de nuestra capacidad general para interpretar correctamente las situaciones y relaciones. Eduardo,
Mientras tanto, permanece inconsciente del daño profundo que causa. Su inflación intelectual le impide reconocer que existe una diferencia crucial entre emociones destructivas que requieren límites y expresiones emocionales legítimas que requieren comprensión y validación. Su respuesta uniforme de invalidación revela una incapacidad para hacer estas distinciones matizadas. La madre desarrolla lo que Jung habría reconocido como un complejo de inadecuación emocional. Comienza a percibir sus sentimientos como evidencia de algún defecto fundamental en su carácter, alguna falla en su desarrollo emocional que la hace inapropiada para la relación adulta con su hijo. Esta autopercepción negativa puede volverse profundamente arraigada y difícil de cambiar. Reflexión final. El camino hacia la sanación. Carl Gustav Jung nos enseñó que la conciencia es tanto la enfermedad como la cura de la psique humana. Las 8 actitudes sutiles que hemos explorado en esta narrativa no son simplemente comportamientos maliciosos de hijos desagradecidos. Son manifestaciones de complejos inconscientes, defensas psíquicas mal adaptadas y heridas no sanadas que se perpetúan a través de patrones relacionales destructivos. La tragedia de estas dinámicas radica en su naturaleza inconsciente. Ni los hijos ni las madres involucradas suelen tener plena conciencia del daño que se está causando o recibiendo. Los hijos, protegidos por sus defensas psicológicas y racionalizaciones, pueden genuinamente creer que están actuando de manera apropiada y madura. Las madres, atrapadas en la expectativa cultural del amor maternal incondicional, pueden sentir el dolor sin poder identificar claramente su origen o legitimidad. Sin embargo, Jung también nos ofreció esperanza. Creía profundamente en la capacidad humana para la transformación a través de la conciencia. Cuando estas dinámicas pueden ser llevadas a la luz de la conciencia, cuando pueden ser nombradas y entendidas, se abre la posibilidad de sanación para ambas partes de la relación. Para los hijos adultos, el proceso de sanación comienza con el reconocimiento humilde de que la independencia verdadera no requiere la negación o minimización de los vínculos parentales. La individuación, el proceso central del desarrollo humano según Jung, no se logra a través de la desconexión emocional, sino a través de la integración consciente de todos los aspectos de nuestra experiencia relacional. Esto requiere que los hijos confronten sus propias sombras, sus miedos sobre la dependencia, sus ansiedades sobre la mortalidad, sus defensas contra la vulnerabilidad emocional. Deben aprender a distinguir entre límites saludables y muros defensivos, entre independencia madura y evitación inmadura. Para las madres, el camino de sanación puede ser igualmente desafiante pero liberador. Requiere reclamar su identidad más allá del rol maternal, desarrollar fuentes de significado y autoestima que no dependan de la validación de sus hijos. Esto no significa abandonar el amor maternal, sino expandir la comprensión de sí mismas como seres humanos completos con necesidades y derechos legítimos. Jung creía que las crisis relacionales, por dolorosas que sean, a menudo contienen semillas de transformación. Cuando las dinámicas destructivas se vuelven insostenibles, cuando el dolor se vuelve demasiado intenso para ser ignorado, se crea una oportunidad para el crecimiento consciente. La sanación de estas relaciones no requiere perfección, sino conciencia. No requiere la eliminación completa de todos los conflictos, sino el desarrollo de la capacidad para navegar las diferencias con respeto mutuo y comprensión. Requiere que tanto madres como hijos reconozcan la humanidad completa del otro, con necesidades legítimas, limitaciones comprensibles, y el derecho fundamental a ser visto, valorado y amado. En última instancia, estas relaciones madre-hijo tienen el potencial de convertirse en laboratorios de crecimiento espiritual y emocional para ambas partes. Cuando navegadas con conciencia y compasión, pueden ofrecer oportunidades únicas para sanar heridas ancestrales, integrar aspectos rechazados de la personalidad y desarrollar capacidades más profundas para el amor maduro. Jung nos recordó que la familia es nuestro primer encuentro con el inconsciente colectivo, nuestro primer laboratorio para aprender sobre amor, poder, sacrificio y relación. Las heridas que se crean en este laboratorio pueden ser devastadoras, pero también contienen la información necesaria para crear formas más conscientes y compasivas de relacionarse. El futuro de estas relaciones depende de la voluntad de ambas partes para enfrentar la verdad de sus dinámicas inconscientes, para desarrollar la coraje de ser vulnerables, y para crear nuevas formas de conexión que honren tanto la necesidad de autonomía individual como la profunda conexión humana que une a madres e hijos a través del tiempo y más allá de todas las heridas. En este proceso de sanación consciente, tanto madres como hijos pueden descubrir que lo que parecían ser limitaciones insuperables eran, en realidad, invitaciones a formas más profundas y auténticas de amor.
Es en este descubrimiento donde reside la verdadera promesa de transformación que Jung vio como el potencial más elevado de la experiencia humana. Fin. Esta reflexión ha explorado las profundidades de la psique familiar a través de la lente de la psicología junguiana, iluminando patrones inconscientes que pueden transformarse cuando son llevados a la conciencia. La esperanza reside no en la perfección de nuestras relaciones, sino en nuestra capacidad para navegar su complejidad con mayor comprensión y compasión.